Dijo eso mientras se servía otra copa de vino, como si no estuviera cargado de veneno, como si no fuera a hacer estallar la pequeña ilusión silenciosa que llevábamos meses alimentando. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Solo se quedó mirando al otro lado de la mesa, a mi hermana, con esa media sonrisa arrogante que usa cuando quiere ir sin ensuciarse las manos. No creo que Curtis tenga lo suficiente como hombre para irse, incluso si yo le fuera infiel. Eso fue todo. Esa fue la frase. No hubo gritos. No hubo pausa dramática. Nadie dejó caer una copa ni soltó un jadeo. Solo un silencio largo, incómodo. Luego un par de toses. El tintinear de los cubiertos. Mi primo intentó cambiar de tema preguntando cómo iba mi trabajo, pero no respondí. Estaba demasiado ocupado apretando la silla con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No grité. No hice preguntas. No lloré, aunque sentí como la garganta se me cerraba. Simplemente me levanté. Despacio, con cuidado, y me fui. Salí de la casa de mi madre, de la cena familiar que habíamos organizado juntos, de la pesadilla en la que no sabía que vivía, hasta que ella la rompió delante de todos. No di un portazo. No tomé mi abrigo. Ni siquiera agarré el maldito pudding de banana que había preparado desde cero. Me subí al coche y conduje hasta que dejé de reconocer los nombres de las calles. Luego me detuve en el estacionamiento de una gasolinera, apagué el motor y me quedé ahí, mirando cómo la luz naranja de la tienda parpadeaba, encendiéndose y apagándose como un pulso que se apaga. No ha llamado, ni una vez, pero sé que esa frase no fue una broma. Y ahora que empecé a escarbar, lo que estoy encontrando, ella hablaba en serio. Me tomó 2 días completos poder respirar sin sentir que algo se me atoraba en el pecho. 2 días encerrado en un motel de carretera miserable, con paredes tan finas que podía escuchar al tipo de al lado discutiendo con su perro. No le escribí, no la llamé, ni siquiera abrí su último mensaje. Repetía la escena de la cena una y otra vez en mi cabeza, como un accidente en cámara lenta, tratando de convencerme de que tal vez había escuchado mal. Tal vez estaba borracha. Tal vez era solo una broma oscura, de esas que a veces hacía para parecer interesante frente a otros. Pero cuanto más tiempo pasaba en esa habitación de motel, rodeado de alfombra desgastada, luces tumbando y mi propio silencio patético, más claro lo veía. Lo dijo porque lo creía. No por impacto, no para provocar una reacción. Lo dijo porque, en el fondo, estaba convencida de ello. Yo no tenía lo suficiente como hombre para irme. Y tal vez durante mucho tiempo, tuvo razón. Pero esta vez, sí lo hice. Aún así, mi corazón no me dejaba en paz. Y mi cabeza, traicionera como siempre, no paraba de susurrar posibilidades. Tal vez hay más. Tal vez no fue algo al azar. Tal vez ya lo hizo. Y ese pensamiento fue el que finalmente me hizo volver. No a casa, sino a mi oficina. Porque hay algo importante. Laci no entiende de tecnología. Una vez me preguntó si subir algo a Google Drive enviaba el archivo automáticamente a alguien en nuestra computadora de casa. Ese sistema lo construí yo. Lo mantengo yo. Soy el único que hace copias de seguridad, actualizaciones, escaneos de virus. Ella casi no lo toca, a menos que necesite revisar correos o planear alguna fiesta. Pero cuando volví esa noche, tarde, entrando a la casa a escondidas mientras ella no estaba, su coche no estaba, luces apagadas, ni siquiera cambió las cerraduras, como si pensara que yo solo estaba fanfarroneando. Encendí la computadora y empecé a buscar, no porque esperara encontrar algo. De hecho, pensé que me iría 5 minutos después, avergonzado por haber llegado tan lejos. Entonces lo encontré. Una carpeta enterrada en lo profundo del directorio de documentos, oculta dentro de capas de nombres genéricos como Taxes-208 y Work-Stuff. La última carpeta se llamaba April. Solo eso, April. Dentro, capturas de pantalla, mensajes, notas de voz, ninguno enviado a mí. La primera captura me golpeó como un martillo. Si alguna vez se entera, le diré que es apoyo emocional. Es demasiado débil para defenderse. Enviado a alguien guardado como Death Him. Bíceps marcados. Tono de piel medio. No podía creer lo que estaba leyendo. Hablaba de mí como si fuera una mascota. Un esposo inofensivo. Sin carácter. Alguien al que podía manipular cuando quisiera. Mis manos empezaron a temblar mientras seguía abriendo archivos. Había selfies de ella en nuestro dormitorio cuando yo no estaba. Fotos probándose ropa, como si le preguntara a alguien qué vestido usar en una cita. Una nota de voz, susurrando. Está dormido. Te llamo en 10.
No puedo esperar a sentir tus manos otra vez. Tuve que detenerla a la mitad. Sentí que iba a vomitar. No dormí esa noche. Solo me quedé en el coche otra vez. Pero esta vez con pruebas. Ella no pensó que la encontraría. No pensó que me iría. Pero ahora tenía una razón para no volver. No solo cruzó una línea. Empapó toda la carretera en gasolina y encendió un fósforo. Y yo dejé de fingir que no olía el humo. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. La cabeza me latía con esa presión que sientes cuando algo en tu realidad cambia. Como cuando das un paso esperando suelo. Y no hay nada. Todo se siente mal. Fuera de lugar. Y ahí estaba yo. Solo. En la oscuridad. Viendo a mi esposa coquetear por mensajes y selfies a medio vestir, dentro de la casa que yo pagué, en la cama que compartíamos, con un hombre que ni siquiera había identificado del todo. Death Jim. Bíceps marcados. Tono de piel medio. Ojalá pudiera decir que no reconocí el nombre. Ojalá pudiera decirte que era un desconocido, un tipo cualquiera de internet o algún compañero de su clase de yoga. Pero no. Mientras seguía pasando capturas e imágenes que me revolvían el estómago, hubo un vídeo que me llamó la atención. No era explícito, pero sí íntimo. Ella se reía. Lo llamaba Desi. Estaba en nuestro patio trasero, y no sostenía el teléfono. Él la estaba grabando. Ahí fue cuando sentí como el corazón se me desplomaba. Desmond Tille, mi antiguo compañero de la universidad, mi padrino de boda, el mismo tipo con el que no hablaba desde hacía más de un año por una especie de distanciamiento extraño que nunca entendí del todo. Simplemente dejó de escribirme. Decía que estaba ocupado. Se mudó al otro lado de la ciudad. Desapareció poco a poco, con educación. Ahora sabía por qué. La rabia no llegó de inmediato. Primero vino la vergüenza. Espesa, lenta. Se me extendió por el pecho y me hizo querer hundirme en el asiento del coche hasta desaparecer. Ella me engañó con él. Alguien que una vez me pidió prestados mis zapatos de vestir para llevar a su propia novia al baile. Alguien que se quedaba a dormir en nuestro sofá, después de beber demasiado. Alguien que estuvo a 2 pasos de mí mientras yo lloraba durante nuestros votos. La traición no fue afilada. Fue opaca, profunda, como un sistema de raíces podridas que no ves, hasta que todo el árbol se viene abajo. Reviví cada recuerdo, cada fiesta en la que compartían bromas internas. Cada vez que los vi mirarse un segundo de más. Cada vez que me dije a mí mismo que estaba exagerando, que solo era inseguridad. Incluso recordé cómo ella se rió cuando una vez le pregunté si había pasado algo entre ellos. Y luego me besó y dijo, «Por favor, deces como un hermano». ¿Un hermano? ¿Eh? Así que hice lo que haría cualquier hombre hecho pedazos. No dormí. Fui al gimnasio de 10 a las 6 de la mañana y me quedé en el estacionamiento como un acosador. Esperé a que apareciera su jeep negro, el mismo que le ayudé a arrancar hace 2 veranos. Cuando bajó, con esa mezcla de arrogancia atlética y falsa humildad, vi la seguridad arrogante en su forma de caminar, y por un momento pensé en acercarme. Preguntarle por qué. Solo, ¿por qué? Pero no lo hice, porque ya sabía lo que diría. Mentiría. O peor, sonreiría y me diría la verdad. Así que en lugar de eso, volví a la casa, entré a nuestra cuenta bancaria conjunta, y empecé el proceso real de irme. No la versión dramática de las películas. La versión aburrida, brutal, llena de papeles. Esa en la que vacías la mitad de los ahorros en silencio y contactas a un abogado que alguna vez usó tu primo. Donde tomas fotos de los muebles y te envías a ti mismo los números de serie. Donde reenvías correos, imprimes estados de cuenta y te mueves con método, como un fantasma catalogando las ruinas de su propia vida. Ella seguía sin escribirme. Ni una vez. Y ese silencio lo decía todo. No me extrañaba. No entró en pánico. Ni siquiera le importó lo suficiente como para mentir. Pero lo haría. Oh, claro que lo haría. Lo curioso es que cuando la gente engaña, siempre cree que es lista. Más lista que la persona a la que está lastimando. Más lista que el desastre que está creando. Pero Laci cometió un error. Uno pequeño. Algo que seguramente nunca volvió a pensar. Y ese detalle volteó toda la historia. Pasó a la mañana siguiente. Estaba sacando algunos archivos de mi nube, la que ella nunca usaba. Estaba llena de copias de trabajo, recibos escaneados y carpetas de impuestos. Cosas aburridas. Pero recordé que meses atrás había vinculado la computadora de casa a esa cuenta para hacer copias automáticas por si algo fallaba. No la había revisado en mucho tiempo. Por pura curiosidad, abrí la pestaña de archivos recientes. Y ahí lo vi.
Un archivo llamado voice-record-22-bathroom-wave, con fecha de hace 3 semanas, alrededor de las 11:47 de la noche. Mi pulso se disparó al instante. Conocía ese formato de nombre. No era de ella. Era de mi vieja grabadora digital. La misma que había perdido meses atrás y que supuse que ella había tirado. Tenía la costumbre de encenderse sola cuando se golpeaba o se caía. Al parecer, esa noche se activó, guardó automáticamente y subió el archivo a mi nube. Lo descargué. Por un segundo dudé en escucharlo, pero lo hice. Al principio era ruido, estática, agua corriendo, pasos. Luego, su voz, la voz de Laffy, inconfundible, molesta, mitad susurro, mitad risa. ¿De verdad crees que sospecha algo? Ni siquiera se dio cuenta cuando moví sus llaves 2 centímetros. Está domesticado, es hasta tierno, un poco triste. Luego otra voz, más grave. Desmond, déjalo estar triste. Él tiene la casa, el trabajo, la fantasía. Nosotros nos tenemos a nosotros. Después, un silencio largo. Algún movimiento, un sonido apagado, que no quise identificar. Y luego, voy a ir a abrazarlo un rato para que no piense de más. Pausé la grabación. Las orejas me ardían. La piel, helada. La humillación me golpeó tan fuerte que solté el mouse. Había sido un proyecto de caridad. Un idiota ingenuo, blando. Se reían de mi a puerta cerrada mientras yo doblaba la ropa y le preparaba té antes de dormir. Pero entonces llegó el momento real, el que lo cambió todo. Hacia el final de la grabación, volví a escuchar a Desmond. Pero esta vez su voz no sonaba arrogante. Era más baja, más seria. Aún no le has dicho lo de la clínica, ¿verdad? La voz de Laffy se tensó. No, no lo sabe. No puede saberlo. Lo arruinaría todo. ¿La clínica? ¿Qué clínica? Se me revolvió el estómago. No sabía qué significaba, pero la forma en que lo dijo, tensa, rápida, en secreto. No era algo inocente. No era dermatología ni terapia. Era algo que no quería que yo supiera. Y así, de golpe, la curiosidad superó al dolor. Olvidé la traición. Olvidé la aventura. Olvidé la humillación. Solo podía pensar en una cosa. ¿Qué clínica? Empecé a escarbar. Sabía sus contraseñas. No las había cambiado. Revisé su correo, su historial de seguros, incluso sus viajes en apps de transporte. Y al final, en su papelera de correos eliminados, una que ella debió pensar que estaba vacía, lo encontré. Una factura digital por una consulta en una clínica privada de salud femenina en el centro. El asunto decía, confirmación de consulta reproductiva confidencial. Las manos me temblaban. ¿Era un susto de embarazo? ¿Un aborto? ¿O algo peor? Lo único que sabía era que estaba ocultando más que a un hombre. Estaba ocultando algo que me afectaba a mí, a mi vida, a mi cuerpo, a mi confianza. Y de pronto, la infidelidad parecía solo la superficie. La aventura era el titular. Pero esto era la historia enterrada en la página 2. La que esperan que no busques porque estás demasiado roto para hacerlo. Ella pensó que nunca lo encontraría. Pero lo encontré. Y no había terminado. Nunca imaginé que sería el tipo que llama a una clínica de mujeres fingiendo ser alguien que no es. Me sentía asqueroso incluso haciendo preguntas. Pero después de 3 días dándole vueltas a cada mentira como si fueran vídeos rotos, ya no me quedaba orgullo. Solo curiosidad. Desesperada. Frenética. De esa que te come por dentro hasta que sabes la verdad. O te ahogas por no saberla. La recepcionista fue amable, pero cautelosa. Como era de esperar, no podía decirme nada específico. Confidencialidad del paciente. Pero cuando le expliqué con calma que yo era el esposo de Laffy M. y que creía que había algún error, tal vez fraude con el seguro, algo sospechoso que debía revisarse, el tono cambió. Hizo una pausa. Dudó. Y luego preguntó, ¿está usted registrado como contacto de emergencia? Lo estaba. En el momento de su visita, todavía lo estaba. Dijo que no podía dar detalles, pero añadió algo. Si cree que ocurrió algo que lo involucre directamente, quizá lo mejor sea presentar una solicitud legal o tener una conversación honesta en casa. ¿Una conversación honesta en casa? Ese barco ya se había incendiado y hundido. Y fue ella quien encendió el fósforo. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Involucra directamente. Y entonces apareció el pensamiento más feo de todos, flotando en mi cabeza como un cadáver. ¿Y si estaba embarazada y no era mío?
¿Y si se deshizo de eso, sin decírmelo? ¿Y si tomaron esa decisión, sin que yo siquiera supiera que había una decisión que tomar? No podía dormir, no podía comer, no podía dejar de repasar cada momento de nuestro matrimonio en el que me miró a los ojos y dijo que me amaba. Cada beso, cada susurro de soy tuya. Cada vez que me hizo sentir que yo era el único hombre en la habitación. Mientras ella planeaba su salida, en secreto. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Le envié una foto del correo de confirmación de la clínica. Sin texto. Nada más. Solo la imagen. Tardó 6 minutos. Eso fue lo que tardó en romperse el silencio. El teléfono empezó a sonar. Era ella. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. 8 veces en total. Las dejé sonar todas. Luego pasó a los mensajes. El primero decía: Curtis, por favor, no hagas esto. Por favor, tenemos que hablar. El segundo llegó enseguida. No sabía cómo decírtelo. No fue así. El tercero: no seguimos adelante. Por favor, no hagas esto peor. Y el cuarto: no entiendes lo que fue esa noche. No sabes por lo que estaba pasando esa noche. Esa noche, ahora sabía que había más. Algo había pasado. Algo real. Algo que pensaban ocultarme para siempre, hasta que tropecé por accidente con una copia de seguridad fallida y una nota de voz olvidada. Esperé un día entero antes de responder. Y cuando lo hice, solo escribí 3 palabras. Pregúntale a Dev primero. Quería que entrara en pánico. Quería que sudara. Quería que sintiera, aunque fuera un poco, el peso que yo había estado cargando solo estas últimas 2 semanas. Y lo sintió, porque lo que vino después no fue una disculpa. No fue una explicación. Fue guerra. Estaba lloviendo cuando finalmente apareció. Esa lluvia fría, miserable, que vuelve todo gris y silencioso. Yo me estaba quedando en el apartamento de repuesto de un amigo, encima de su garaje. Apenas estaba amueblado. Todavía olía a pintura. Pero tenía algo que necesitaba. Distancia. Distancia de la casa. De su perfume en las almohadas. Del sonido de sus pies descalzos cruzando la cocina como si nada estuviera roto. No la esperaba esa noche. Sinceramente, pensé que todavía estaría con Dev, intentando armar una historia que no sonara traición cosida con pánico. Pero alrededor de las 8:40 de la tarde, escuché neumáticos chirriar, una puerta de coche cerrarse de golpe, y puños golpeando la puerta como si quisiera despertar a los muertos. No me moví de inmediato. Me quedé sentado en el sofá, bebiendo café frío de una taza astillada, dejando que su rabia rebotara contra la madera. Luego gritó mi nombre. Fuerte, furiosa, como una mujer que se dio cuenta de que ya no controlaba la historia. Curtis, abre la puerta. Cobarde, no sabes toda la historia. La puerta siguió cerrada. Lo que ella no sabía era que no estaba solo. La hermana mayor de mi amigo, Celine, había pasado antes. No por nada romántico. Solo alguien que supo que estaba pasando por algo y trajo comida y compañía en silencio. Estaba sentada frente a mí, con las piernas cruzadas en el suelo, tomando sopa de miso y mirando el caos afuera con ojos abiertos, curiosos. ¿Quieres que me vaya?, preguntó con suavidad. Negué con la cabeza. No, quiero que vea que no me estoy derrumbando. Celine no sonrió. Solo asintió y se quedó en silencio. Lacey seguía gritando. Sé lo de la clínica, ¿ok? Sé cómo se ve, pero ni siquiera me diste la oportunidad de explicarlo. Luego su voz se quebró. No eres perfecto, Curtis. Tú me alejaste primero. Has estado frío, distante. Lo hiciste fácil. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Porque sí, había estado distante. Pero solo después de que ella empezó a tratarme como un trámite. Como una obligación. Algo que gestionar, no alguien a quien amar. Pero lo que dijo después cambió completamente el tono de la noche. ¿Crees que decide en esto? ¿Crees que es leal conmigo? No lo es. Él también me usó. ¿Está casado ahora? Curtis. Se casó con otra hace 2 semanas. Nunca fue mío. Igual que yo nunca fui realmente tuya. Esa última frase rompió algo. No porque doliera, sino porque sonó ensayada. Como si hubiera venido preparada para decirla. Como si necesitara que entendiera que esto no era solo una aventura. Era una actuación. Una actuación larga, que se venía deshaciendo desde mucho antes de que yo siquiera supiera que estaba participando. Finalmente me levanté y caminé hacia la puerta. Celine se quedó sentada, pero levantó la mirada, curiosa. No abrí del todo, solo lo suficiente para ver el rostro de Lacey por la rendija.
el cabello pegado a sus mejillas por la lluvia, el maquillaje corrido, la boca temblando entre furia y miedo. Tú dijiste que no me iría, le dije, y ahora te asusta que no vuelva. Se estremeció. No estaba asustada, susurró. Estaba enojada. No, dije en voz baja. Estabas arrogante. Eso fue lo que nos mató. Y entonces hice algo que incluso me sorprendió. Cerré la puerta con suavidad, sin gritos, sin discurso de venganza. Solo, cierre. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, no me sentí débil. Y ella no volvió a gritar. Solo se quedó ahí, bajo la lluvia, esperando. Pero no volví a abrir la puerta. Porque ahora me tocaba a mí guardar silencio. Pasaron 2 días después de aquella tormenta en la puerta. No supe nada de ella. Ni mensajes, ni llamadas, ni un solo golpe. Fue el silencio más largo que habíamos compartido. Y por una vez, no era yo suplicando paz. Era ella, probablemente construyendo 100 versiones de qué decir, armando la disculpa perfecta, la historia perfecta, la forma perfecta de hacer que todo volviera a ser culpa mía por ser demasiado sensible mientras ella estaba confundida. Pero yo ya no estaba confundido. Se acabaron los juegos. Ya había vuelto a la casa. En silencio. Ella no estaba. Esperé hasta ver su ubicación en otra parte de la ciudad. Aún no sabía que yo tenía acceso a su iCloud compartido. Cuando entré, fue irreal, como pisar el escenario de una vida que solía ser mía, pero ya no. Las sillas de comedor seguían ligeramente torcidas desde la noche en que me fui. Mi chaqueta seguía colgada junto a la puerta. Todo exactamente donde lo dejé. Excepto la mujer que lo arruinó todo. Fui a la cocina. Ahí dejé la carta. No era poética. No era furiosa. Era fría. Quirúrgica. Solo hechos. Verdades. Escritas con el mismo tono con el que ella solía recordarme que comprara leche de almendra y no normal. Le dije que sabía de la carpeta. De la nota de voz. De Death. De la clínica. Le dije que no me había roto. Solo me había hecho verme con claridad por primera vez en años. Le dije que había terminado de preguntar por qué. De suplicar honestidad. De amar a alguien que me veía como un reemplazo. Y terminé con una frase que había repetido 1000 veces en mi cabeza. No me perdiste por Death. Me perdiste porque me hiciste sentir invisible en mi propio matrimonio. Luego dejé la llave de la casa junto a la carta. No la copia. La principal. La que colgaba de mi llavero todos los días durante 6 años. No dejé nada más atrás. Volví al apartamento encima del garaje, me hice café, casi no lo probé, y esperé. Encontró la carta 12 horas después. Lo sé porque el primer mensaje llegó a las 7:03 de la mañana. Y era solo una palabra. No. Luego otro. ¿No vas en serio? Curtis, por favor. No llamó. Todavía no. Solo más mensajes. Cada uno más descontrolado que el anterior. Dijo que lo arreglaría. Que iría a terapia. Que cortaría con todos, incluso con Death. Incluso dijo que lo sentía por lo de la clínica y que no era lo que yo pensaba. Una frase tan vaga que casi me hizo reír en voz alta. Clásica Laffy. Confesar sin nombrar el pecado. Pero lo que más me golpeó fue el último mensaje de esa mañana. Siempre dijiste que querías una familia. Nunca te dije porque me daba miedo. Y de repente, todo encajó. Las mentiras, el secreto, la frialdad que empezó mucho antes de Death. Había algo más enterrado debajo de todo eso. Y ahora, justo cuando se dio cuenta de que ya no podía traerme de vuelta, me lanzó ese secreto como un anzuelo. Como si yo fuera a morderlo. A arrastrarme de regreso solo para entender. Pero esta vez no. Por una vez, ella era la que se quedaba con preguntas sin respuesta. Ella era la que miraba el silencio, intentando descifrarlo. Y yo, era el que por fin había dejado de perseguir fantasmas. Pasó una semana, luego 2. Los mensajes se volvieron menos frecuentes, hasta desaparecer. Pensé que ahí terminaba todo, que finalmente había aceptado que me había ido para siempre, que le había quitado las cuerdas de las manos y había salido del escenario de su espectáculo. Pero debí saberlo. La gente como Laffy no suelta las cosas. No cuando pierde control. No cuando el silencio duele más que cualquier grito. Era una mañana de domingo. Tranquila, pacífica. Estaba en un parque a 2 ciudades de distancia, sentado en un banco junto a un estanque con patos, con un café y un perro que estaba cuidando temporalmente. Era la primera vez en meses que me sentía normal. Sin peso en el pecho, sin ese vacío en el estómago. Solo pájaros, viento
y el sol calentándome la cara. Entonces la vi. Se acercó despacio, como si no supiera si iba a salir corriendo o a gritarle. Tenía los ojos hundidos. Sin maquillaje, sin esa máscara de seguridad que siempre llevaba. No llevaba su abrigo de marca ni los tacones que le gustaba lucir. Solo jeans, una sudadera vieja mía, y una tristeza que se le pegaba como humo. No me moví. Se sentó a mi lado. Ninguno habló al principio. No le ofrecí café. Ella no lo pidió. Finalmente, dijo, pensé que me ibas a gritar o a odiarme. Me encogí de hombros. Lo hice, en silencio, mientras estabas con él. Se tensó. Estaba equivocada. Dejé que esas palabras quedaran en el aire. Lo intentó de nuevo. Nunca pensé que realmente te irías. Lo sé, dije, ese fue tu primer error. Asintió. Y entonces, para mi sorpresa, no suplicó, no culpó, no intentó darle la vuelta como siempre hacía. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó un sobre pequeño. Estaba sellado. Me lo entregó. Esta es la verdad. Lo de la clínica, lo que nunca te dije. Lo escribí todo. Sin juegos. Puedes leerlo o no. Pero no voy a seguir persiguiéndote. No estoy orgullosa de lo que hice. Pero quiero que sanes, incluso si no es conmigo. Eso me dejó en shock. No porque la perdonara. No en ese momento. No ahí. Sino porque, por primera vez en años, soltó el control. Sin actuación. Sin manipulación. Solo, ¿verdad? No abrí el sobre de inmediato. Primero la dejé irse. Y lo juro, por primera vez desde que todo se vino abajo, sentí que algo cambiaba. No era cierre. No era paz. Pero era posibilidad. 3 meses después, me mudé a un nuevo apartamento. Paredes limpias. Sábanas nuevas. Sin fantasmas en los armarios. Abrí el sobre una noche de lluvia. Sin expectativas. Dentro había una carta corta. Honesta. Admitía el embarazo. No era mío. Lo interrumpió ella misma. No por vergüenza ni por miedo, sino porque se dio cuenta de que había construido su vida sobre mentiras, y no quería traer un hijo a eso. ¿Y sabes qué? Aún así dolió. Pero no me persiguió. Nunca volví a verla. Se mudó a otro estado. La dejé de seguir. La bloqueé. Eliminé cualquier rastro de ella. No por odio, sino porque el pasado no merece vivir en el presente, cuando ya lograste sobrevivirlo. En cuanto a mí, me quedé con el perro. Me ascendieron en el trabajo. Y una tarde cualquiera, mientras tomaba café en una librería, conocí a alguien. Alguien que no me veía como el tipo al que engañaron. Alguien que sonreía de verdad. Que escuchaba, sin intentar arreglarme. Que nunca me hizo sentir que no era suficiente. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, creí que tal vez no lo era. Tal vez. Simplemente era alguien que merecía algo mejor.